Muy buenos días, ministros, compañeros del cuerpo místico del Señor en este tiempo final, en la edad de piedra angular y dispensación de reino, reunidos allá en Guatemala, junto al reverendo Rudy Escobar y todos los ministros allá, hoy lunes 29 de junio de este año 2026, donde se encuentran en el terreno en donde se estarán llevando a cabo las labores y los trabajos correspondientes a ese lugar. Buscamos el Levítico capítulo 25, verso 8 en adelante, donde nos dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Ella escribe Apocalipsis 10, del 8 al 11, en donde nos dice esa escritura tan importante, lo cual se cumple en este tiempo final. Apocalipsis capítulo 10, verso 8 al 11 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora vean ustedes aquí ese ángel de Apocalipsis capítulo 10, que es el ángel fuerte, que es Cristo en su venida, dándole ese librito a ese último mensajero para que profetice sobre las naciones, sobre pueblos, sobre lenguas, sobre reyes. Y esa es la proclama del año de la libertad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Miren aquí en el mensaje El enviado del Padre. Leímos un extracto este domingo, ayer, de este tema, predicado el 20 de diciembre del 2015, en Calle, Puerto Rico. Dice: ¿por qué no se cumplió la visión de la carpa en el tiempo de San Pablo, el cual fabricaba carpas? Porque no era para su tiempo. El templo espiritual de Cristo todavía no estaba construido. Estaba comenzando la construcción en aquel tiempo. ¿Por qué no fue en la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta o séptima edad? Porque el tiempo es para la edad de la piedra angular. Esa es la edad en la cual se cumplirá la visión de la carpa en medio de los escogidos del día postrero, donde el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo, volará hacia ese lugar y se manifestará en toda su plenitud. Tan sencillo como eso. De lo cual, en el libro de los sellos, él nos relata allí esa visión de la carpa. Una parte nada más, él la habla, la relata, pero fíjense cómo él tiene que colocar esa visión de la carpa cuando está dando a conocer el séptimo sello. O sea, no podía eso darlo a conocer o hablarlo. Él lo había hablado en otros mensajes, relatado la visión,
Pero ven ustedes cómo tiene que acomodar ese relato en el séptimo sello, en ese mensaje, porque esa visión corresponde a la venida del Señor. No podía colocarlo en el primer sello, ni en el segundo, ni en el tercero. Vean, porque eso corresponde al Señor en su venida, en donde en ese tiempo tendría una gran carpa catedral. Y él, miren, hasta llevando a cabo y trayendo eso que le fue mostrado en la visión y colocándolo allí en el séptimo sello, le está diciendo a la iglesia novia dónde el séptimo sello se estaría cumpliendo. Dice la página 471, ahí cuando a mitad de página dice: entonces comencé a llorar y la cuerda la tenía toda enredada. Estaba llorando con la cabeza inclinada y dije: Dios, perdóname, yo soy tan torpe, perdóname. Tenía esta cuerda y en la mano tenía el zapatito de niño muy pequeño. La cuerda que tenía en la mano era como del grueso de mi dedo, como de 1 centímetro, y el agujero en el zapatito tenía como 1 milímetro. Y yo estaba tratando de meter esa cuerda en ese agujerito. En eso la voz me dijo: no puedes enseñarle las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión, parecía una carpa o una especie de catedral. Y yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba. Y ahí escribe quinto Elías y escribe octava edad. Más arriba de donde yo estaba y escribe séptima edad. ¿Ves? Porque no ocurrió en ninguna de las edades. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa. Y dijo: te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Ahora él escribe aquí a la izquierda: la carpa es igual, la tercera etapa. Estuvo allí parado, o sea, en la sexta dimensión, mirando. Y escribe a la derecha hacia arriba: la luz estaba hablándole a alguien, a un profeta. Y dijo: una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. Ahora sí estaba hablándole la luz a alguien allí. La iglesia novia, lo que estaría viendo en el cumplimiento de la visión de la carpa, es a un profeta trayendo la enseñanza, trayendo la revelación, trayendo la fe de rapto. Pero como todo Dios lo iba a cumplir en una forma tan sencilla, a los incrédulos y a los que no van a ser transformados no lo verían, aún viendo y escuchando, lo cual eso que están viendo y escuchando luego los condenaría. Por eso que él dijo en la página 369 del libro de los sellos, que habían estado en cultos como este, habían escuchado todas esas cosas, pero al no ser de la iglesia novia y no estar predestinados para transformación y rapto, no lo verían, le pasaría por encima. Pero que habían visto y habían escuchado. ¿Ves? Porque una cosa es usted ver y oír y escuchar, pero si no tiene esa revelación de lo alto, esa percepción profética, no le sirve de nada que vea y que escuche nada, y que escuche, eso de nada le va a servir. Ahora, el escogido de Dios, sí, eso que ve y que está escuchando, siendo traída esa palabra, esa revelación, esa enseñanza ahí bajo carpa, a ellos sí le va a producir lo que esa palabra vino a hacer en ese escogido, o sea, viene a dar ese fruto de lo que Dios por medio de esa enseñanza trae, que es la fe de rapto. O sea, el resultado de esa enseñanza al escogido de Dios, lo que le va a llevar es a transformación. El resultado de esa enseñanza a los incrédulos,
pues lo que los lleva es a condenación porque no creyeron. Entonces los lleva rumbo a la gran tribulación. A los otros creyentes que estaban esperando por su venida, los lleva a la cena de las bodas del Cordero. Siempre hay un resultado y ese resultado depende de la actitud de la persona con y frente a la palabra. Ahora miren, él sigue diciendo, y allá en el Cañón Sabino él me dijo, esta es la tercera etapa. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, escribe Moisés y Elías. Otra hoy, escribe la venida del Señor. Y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. Oh hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. En este otro libro, en el azul, en el rojo leí ese escrito y en el azul, miren, escribe, una de ellas se abrió ayer, escribe Moisés y Elías, el sexto sello. Otra hoy escribe séptimo sello y queda una cosa y escribe la segunda venida del Señor. No puedo interpretar, ahí encima escribe el ángel, porque está un idioma y escribe bajo los 7 truenos. Todos esos escritos. Y en la izquierda, en el párrafo anterior, escribe la voz del trono a otro más arriba y una piedra angular. Ahora vean cómo él señala dónde es que la columna de fuego voló, o sea, pasó de la séptima edad a la edad de la piedra angular. Y también escribe aquí, en el rojo a la izquierda, la tercera etapa es igual, produjo el silencio. Y escribe media hora, media de silencio. Y también escribe en un idioma desconocido. Y escribe también lo vio. En un idioma desconocido, los truenos. Todos esos escritos ya los hemos leído. Ahora vean, él aquí, en este mensaje, nos dice que en la edad de la piedra angular, que es donde eso se cumpliría, o sea, se cumpliría la visión de la carpa, y que era y sería en medio de los escogidos de Dios, donde el Espíritu Santo estaría en medio de esa iglesia cumpliendo esa visión. Ahora él sigue diciendo, eso traerá una bendición grande para los creyentes en Cristo, nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Claro que es una bendición tan grande. Si es el cumplimiento de la visión de la carpa, es el lugar donde los escogidos de Dios recibirían la fe de rapto. Por consiguiente, es sencillo saber y conocer quiénes son los que van a ser raptados y transformados. Pues los que estarían conectados con la gran carpa catedral. Porque esa es la bendición tan grande para los creyentes, dice ahí, en Cristo. Nos dará la fe. Pues lo primero que tiene que hacer un escogido de Dios es, número 1, ver si el pastor está en línea con la carpa y está conectado con la carpa. Si no le proyecta las transmisiones de la carpa ahí ese pastor, a esa congregación, ¿qué hace usted sentado ahí en un lugar donde el mismo doctor William Soto en repetidos mensajes dijo, conéctese con la gran carpa catedral? Para empezar, es un ministro desobediente. Y si usted sigue ahí, entonces usted se vuelve también un desobediente de la palabra. Y dará cuenta a Dios. También usted. Primero el pastor dará cuenta por usted, porque las ovejas no son de él, y él dará cuenta por las ovejas que Dios le ha colocado ahí para pastorear. Y después también usted dará cuenta por quedarse ahí, en ese lugar donde no se estaba dando a conocer el misterio del séptimo sello, donde no se estaba escuchando los truenos y donde no se estaba recibiendo la fe de rapto. ¿Por qué? Porque no estaba conectado con la gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo, es
en el cumplimiento de la visión de la carpa que el séptimo sello será abierto al público. ¿Dónde? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Y eso nos dará la fe para ser transformados. Miren, y están en este tiempo algunos buscando sus interpretaciones privadas y razonamientos humanos, buscando algo que ya él desde años nos venía repitiendo, que en el cumplimiento de la visión de la carpa se iba a dar a conocer ese misterio del séptimo sello, y que eso era lo que iba a producir la fe de rapto. Se rompen, tratan de hacer un rompecabezas y más bien lo que hacen es que se rompen la cabeza. Hay un mensaje que él habla así. Más bien lo que están haciendo es rompiéndose la cabeza en vez de escuchar a aquel que está armando ese rompecabezas, que es el Espíritu Santo. ¿Ve? Y todo lo que están haciendo, tanto las denominaciones como los grupos independientes de este mensaje, si no están llevando a cabo lo que fue hablado, que estarían recibiendo el pueblo de Dios en el fin del tiempo para recibir la fe de rapto, que es conectarse con la gran carpa catedral y la enseñanza, pues todo eso lo que lleva a ese grupo, a ese pueblo, es a la gran tribulación, no a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, si quieren ver la sexta dimensión, tienen que estar conectados, en contacto con esa dimensión celestial. ¿Cómo? A través del mensajero que Dios ha enviado en este tiempo final. Si no, estarían conectados con la quinta dimensión. La quinta dimensión, al estar siendo abierta en este planeta Tierra, ahí estarán en sus mentes y todo, viendo esa dimensión en donde se va a estar entrando no tan solo al mundo como tal, sino a las mentes de las personas. Pero por otro lado, la sexta dimensión se va abriendo a los escogidos de Dios en esta edad de dispensación, en esta edad de la piedra angular y dispensación de reino, y ahí estaría abriéndose la sexta dimensión, y llegará el momento en que todo escogido de Dios podrá ver y podrá mirar hacia ese lugar, estando en estos cuerpos. No lo hacía el hermano Branham, de vez en cuando los visitaba. Dice, yo de vez en cuando los veo allá. ¿Ve? Por lo tanto, para unos se va a estar abriendo paulativamente, progresivamente la quinta dimensión, esos espíritus de mentira que están en todos ellos, y van a seguir esa inclinación y ese rumbo hacia la gran tribulación, y los escogidos de Dios van a ir rumbo hacia la dimensión celestial, a la cena de las bodas del Cordero, que es la séptima dimensión. Y la dimensión que se va abriendo es la que está ahí entre medio, la sexta dimensión. Luego de ahí pasaremos a la séptima dimensión. Los incrédulos, aún las fatuas y los 144,000 que darán sus vidas ahí, entrarán directo de esta dimensión a la gran tribulación. Ahora, los 144,000 y las vírgenes fatuas, y aún aquellos que han hecho favores a la iglesia novia, no pasarán por esos meses que están señalados ahí en el libro del Apocalipsis, en donde aparecerán muchas plagas terribles para los incrédulos. Esas personas, los 144,000 y las fatuas y los que han hecho favores, no sufrirán esas plagas. Solamente los que han tenido la marca de la bestia y la tendrán. Ahora sigue diciendo, y eso nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es en el cumplimiento de esa visión donde los 7 truenos de Apocalipsis 10 estarán hablándonos. ¿Dónde está lo complicado ahí? En el cumplimiento de la visión
de esa visión, donde los 7 truenos de Apocalipsis 10 estarán hablando. Por eso, aún los niños, en este tiempo final, Dios les abriría el entendimiento y comprenderían este misterio del cumplimiento de la visión de la carpa en este tiempo y cómo sería llevado a cabo esa visión. Por supuesto, los niños no tienen esa parte de razonar, sino que lo creen. Y miren, él aquí sigue diciendo, es en el cumplimiento de esa visión donde los 7 truenos de Apocalipsis 10 estarán hablándonos. Si estará hablándonos es porque tiene que haber un predicador revelándonos, siendo que es la voz de Cristo como león, hablándonos y revelándonos el misterio del 7º sello, el misterio de su segunda venida a su iglesia. Tan sencillo como eso será el cumplimiento de todas estas promesas. Y vuelve a repetir, tan sencillo como eso será el cumplimiento de todas esas promesas. Pero vean ustedes que por más que Jesús su primera venida, Dios en su primera venida, llevó a cabo milagros, maravillas, trajo la revelación de lo que Él estaría llevando a cabo al final de su ministerio y todo lo que habló. Los incrédulos no había forma que creyeran en Él. No resucitó allí a un hombre que estaba muerto, a Lázaro. Porque miren, el hijo de la viuda de Naín venía en el féretro, o sea, vamos a decir que acababa de morir por ahí en esas horas, y él detuvo el féretro, los que lo llevaban, mandó a que se detuviera, le habló y se levantó, lo resucitó. Y vamos a decir que, bueno, cualquiera dirá, pero es que de seguro metieron al muchacho antes y cuadró con él y mira, yo voy a parar el féretro, te voy a decir que te levantes y tú te levantas y vamos a darle esa parte a los incrédulos, que no habría una evidencia ahí, ¿verdad? Que aunque no era para que no creyeran, pero no creyeron en esa ocasión tampoco. Pero miren, en el caso de Lázaro, un hombre que había muerto ya llevaba 4 días ya se había regado esa noticia, lo habían embalsamado, o sea, le habían puesto los vendajes, todo, lo habían metido en una cueva, le habían puesto una piedra, y viene Jesús, manda a quitar la piedra. Ahí es donde dice, Señor, y es de ya. Le dice, no, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bueno, sacaron la piedra, tuvieron que hacer un esfuerzo, de seguro todos mirando, sacan la piedra, Lázaro ven fuera, habla la palabra, de seguro se empezó a mover, a tratar de mover y ahí pues, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se estará moviendo? Él le dijo quitarle las vendas, o sea, como se iba a levantar si estaba atado completo, dice, y aquel que estaba atado de manos y pies, San Lucas o San Juan, vamos a ver, San Juan capítulo, vamos a ver cómo fue que él se levantó allí. O sea, le ayudaron a levantarse porque estaba atado de pies, dice, y de San Juan capítulo 11, verso 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. De seguro estaba todo apretado, con todas esas vendas, cómo se podía caminar, y las manos no podía moverlas. De seguro deseoso que le quitaran ya la venda de la cara y todo. Y miren todo lo que hicieron para sacar a Lázaro.
Luego de seguro mismo Lázaro tuvo que haber dado testimonio en varios lugares de cómo fue y todo eso. Y aún así no creyeron. Aún el ciego le preguntaron como 2 o 3 veces, pero explícanos, ¿por qué? Porque ellos sabían que él había sido ciego desde nacimiento. Tenían ese testimonio de él. Entonces estaban buscando, pero ¿cómo fue? Pues hizo así, cogió lodo, escupió, cogió, lo montó y empecé a ver. Ellos querían saber algo más. ¿Para qué? No para seguir a Jesús. Primeramente era para ver si buscaban alguna manera para condenarlo, porque eso siempre era la finalidad de ellos. Más bien era para buscar la forma de cómo había sido hecho eso, para imitar, porque eso es lo que hace el diablo. Buscar la forma para saber, no para creer. Buscar la manera y cómo lo hará. Así pasó con un pastor que vino hace años acá a Puerto Rico, buscando. ¿Pero qué te dijo? ¿Pero cómo es? ¿Pero esto y lo otro? Después se fue. Y ya ustedes saben todo lo que se puso a hablar y cosas que no fueron habladas ahí en esa reunión. Pero bueno, ahora vean, ¿por qué? Porque el diablo lo que quiere siempre es saber, conocer para imitar y tratar de que las personas cambien la mirada, la vista hacia ellos. Así pasó en el tiempo del hermano Branham cuando él dio a conocer la primera y segunda etapa. Y miren, la vista del pueblo cambió hacia esos otros ministros que se pusieron a hacer lo mismo, tratando de buscar gente para su red, cuando debieron haber todos enfocado la mirada de los creyentes de sus congregaciones al hermano Branham. Ahora, eso es lo mismo que está pasando en este tiempo. Y aún más, hay personas que han dicho, si alguien entra al cuartito de madera y sale sano, eso no puede ser, porque también los días de Moisés allá, Llanes y Jambres hicieron lo mismo. O sea que ya se están colocando en esa parte de incredulidad, aunque vean personas siendo sanadas en el cumplimiento pleno de esa visión. Bueno, en el campo espiritual, los escogidos de Dios nos gozamos de ver las personas siendo sanadas espiritualmente, y hay gozo y hay avivamiento en nuestras almas, viendo a los cojos siendo sanados espiritualmente, a los ciegos y a todas las personas que espiritualmente han tenido esas enfermedades espirituales y han sido sanadas. Y los escogidos de Dios nos gozamos los unos a los otros. Los incrédulos no se gozan. Ellos lo que dicen, este es un montón de fanáticos que no saben ni lo que están creyendo. ¿Ven? Ahora ya ellos se están indisponen de que cuando eso ocurra, en vez de decir, pero verdaderamente esto era, como yo no lo creía antes, ya desde ahora dicen, si él hace un milagro ahí y sana, yo no voy a creer. Allá también en ese sitio, porque entonces se ponen a poner también que en los tiempos de antes también eso pasó. Porque se está repitiendo lo mismo que el tiempo de Jesús. Todo sería paralelo en todo. Ahora, miren, él sigue diciendo aquí, bien dijo el reverendo William Branham que todo será en simplicidad. Por lo tanto, como fue 2000 años atrás en simplicidad, será también en este tiempo final todo en simplicidad. Y se estará proclamando también el día de venganza del Dios nuestro en cierto momento, ya en el cumplimiento de la visión de la carpa. O sea, en cierto momento se estaría llevando a cabo eso. Se estaría predicando el día de venganza del Dios nuestro. Miren este mensaje, el año del jubileo, en la página 9, dice el reverendo William Branham, eso es lo que América necesita esta noche. No necesita un Billy Graham o un Oral Robert. Lo que necesita es el Espíritu Santo moviéndose entre el pueblo, clamando el año de libertad. Eso es cierto. No se necesita unas cuantas organizaciones o un nuevo asentamiento. La única cosa que se necesita es el Espíritu Santo que venga en un poder convencedor.
Usted podría predicar el evangelio hasta que se ponga canoso. Usted podría obrar señales y maravillas hasta que se ponga canoso, pero tiene que ser Dios entrando entre la gente y que haga el movimiento. Él escribe del frente clamando, proclamando el año de libertad. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Por eso dice, y el Espíritu Santo de Dios. Eso está en la página 476 que leímos, en donde él dice, y el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver, página 471. Dice abajo, y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo en el cumplimiento de la visión de la carpa, llevando a cabo esa labor. Ahora sigue diciendo, es importante saber cuál es el mensaje que se estará proclamando en el día postrero, en el cumplimiento de la visión de la carpa y la bendición que estaremos recibiendo. Miren también aquí en advertencia, luego el juicio, también lo titula, Dios no llama al hombre a juicio sin antes advertirle. En la página 39, él dice allí, oh Dios, como fue la escritura en la pared, te damos gracias a ti, Señor, que nosotros podemos verla y sabemos que la libertad y sabemos que la liberación está cerca a la mano. Predicamos, cruzamos el país, te vemos a ti obrar grandes señales, mostrándote a ti mismo diariamente, cada año. No pasa un año, sino que gran, entre paréntesis, su señal sobrenatural está manifiesta en la tierra y nosotros la vemos sabiendo que el gran ejército de Dios marcha adelante. Oh, no muchos en número, pero qué grupo poderoso que tiene vida eterna. Dijo, ellos correrán a través de una tropa y saltarán sobre la pared. Si la tropa de muerte no tendrá a nadie sujeto, ella correrá recto a través de ella. Saltarán sobre la pared entre natural y sobrenatural. Y escribe de una dimensión a otra. E irán hacia los brazos de Dios, hacia esa gran eternidad. Ahora lo que hablamos, de que estarían pasando de esta dimensión a la sexta dimensión y de la sexta dimensión a la séptima dimensión. Esos son los escogidos de Dios. Ahí escribe entre medio, la gran señal de la libertad, el año del jubileo, la proclama. Y también a la izquierda hacia arriba escribe, la pared es igual de una a otra dimensión. Muros, una raya, denominacionales. Ahora vean cómo en esa liberación que es producida por la proclama del año de jubileo, estaremos pasando de esta dimensión terrenal a la sexta dimensión y de la sexta dimensión a la séptima dimensión. Hay una trayectoria para llegar allá. Ahora, de eso nos ha hablado el reverendo William Branham en varios mensajes. Ahora, siguen diciendo aquí, y la bendición que estaremos recibiendo, la fe para ser transformados, la revelación del séptimo sello, la revelación de la venida del Señor a su iglesia en este tiempo final. Esa es la revelación que los truenos estarían en su contenido dándole a la iglesia novia. La proclama de el año de libertad o del año de jubileo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sigan trayéndole a su congregación y colocándole a su congregación las enseñanzas bajo carpa y las conexiones cuando hay actividades, ya sea desde la gran carpa catedral, cuando se está ahí, o desde otros lugares en donde nos fue dicho que la tercera etapa estaría también dando recorridos. Dice, si da tiempo en ese tiempo, daremos recorridos. Y miren cómo Dios está cumpliendo eso en una forma sencilla. No puede ser Él porque ya Dios se lo llevó y ya está en la sexta dimensión
descansando, el doctor William Soto y también el reverendo William Branham. Más bien ellos quisieron estar en esa actividad que le fue mostrada en visión. Él quiso bajar, pero no pudo. Y aún en el libro de citas él dice, milagros sucediendo sin que el hermano Branham bajara. O sea que no era él el que estaba ministrando allí, ni tampoco el doctor William Soto. Era el instrumento final en el cual Dios estaba llevando a cabo esas labores y ese programa allí, el cual estaba ya establecido por ese mensajero. No se estableció por el doctor William Soto ni tampoco por el reverendo William Branham. Todo lo que se está llevando a cabo está siendo establecido por el Espíritu Santo a través de ese mensajero. Y todos los que estarían viendo desde los países, desde sus congregaciones, esas actividades, pues son bendecidos. Y los que estarían también yendo a esas actividades, como la que tendremos este fin de semana próximo, el viernes 3 de julio, sábado 4 de julio y domingo 5 de julio, 3, 4 y 5, estaremos en Villahermosa, Tabasco, México. Ahí la actividad del viernes será a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, 4 de la tarde, hora de México. Y el sábado será a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, como primer sábado de mes, que serían las 6 de la mañana, hora de México. Y el domingo va a ser la actividad a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, 7 de la mañana, hora de México. Para que tengan esos datos también. Y esperamos que todos los que puedan ir allá vayan a esas actividades tan importantes que se estarán llevando a cabo en Villahermosa, congregación que pastorea el reverendo Andrés Cruz Gallegos. Contaremos también con la presencia del misionero Miguel Bermúdez Marín, el cual pedimos a Dios que lo siga bendiciendo y le siga dando toda la sabiduría de este tiempo final y siga siendo de gran bendición para toda la iglesia, el cuerpo ministerial y el cuerpo místico de creyentes, y que lo mantenga el Señor siempre fuerte y sano, porque deseamos que Él y todos los escogidos de Dios seamos transformados. Dios tiene un número para resurrección, y aunque se vayan algunos, no se preocupe, la mayoría van a permanecer vivos. Y si muere la persona y parte, no se preocupe, va a estar poquito tiempo y luego va a regresar. Ahora, esas actividades allá, como las que se hacen en los diferentes lugares, son importantes y son muy de provecho, porque se reúnen en un solo sitio y así se montan los equipos en un solo lugar y se aprovecha mejor el tiempo así. Por algo, él nos decía, aún del salón de nuestro hermano Andrés, llegó a hablar en donde se iban a tener esa serie de actividades en donde todo el pueblo, las congregaciones con sus ministros podían llevar a los hermanos allí para que todos estemos disfrutando de esas actividades que se estarían teniendo. Y miren, ya llevamos unas cuantas allí y han sido de gran bendición esas actividades allí en Villahermosa, México. Así que nos veremos en Villahermosa, México, el viernes 3 de julio, sábado 4 de julio y domingo 5 de julio de este año 2026. Hemos visto en esta pequeña plática la proclama del año de libertad, del año de jubileo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención.